hago una pregunta, ¿se puede crear una estrategia con más del 90% de los aciertos? Obvio que se puede, pero tener una estrategia donde aciertes más del 90% de las operaciones que haces no te va a ser rentable. Acá en pantalla, por ejemplo, te muestra una persona que se llama Batuque, la cual tiene una pérdida del 32% de la cuenta en los últimos meses. Uno pensaría que esta persona probablemente opere bastante mal y haga operaciones en las cuales ninguna las acierte y le salga bastante mal todas las operaciones que hace. Pero nada que ver. Cuando nosotros bajamos un poco más y vemos su proporción de victorias, o sea, cuántas de las operaciones que hace las termina cerrando en positivo, prácticamente el 95% de las operaciones que hace las termina cerrando en positivo o ganando. Pero entonces, ¿cómo esta persona perdió un 32% de su cuenta en los últimos 6 meses si acierta 9 de cada 10 operaciones que hace? Bueno, probablemente eso sea porque en el capítulo anterior de este curso, que te voy a dejar arriba a la derecha, hablamos sobre cómo usar la gestión de riesgo para no perder todo tu dinero haciendo trading. Hoy toca hablar de cómo empezar a crear una estrategia rentable a largo plazo. El ratio riesgo-beneficio es una comparación que mide cuánto es lo que nosotros estamos arriesgando en cada operación por cuánto es lo que podemos llegar a ganar por cada operación que hacemos. Como les mostraba al principio del video, se puede tener más de un 90% de aciertos y aún así no ser rentable. Pero no siempre es así. Obviamente también se puede tener más de un 90% y ser rentable. Por ejemplo, acá en pantalla les muestro otra persona que se llama Growth Capital, la cual consiguió ganar un 48% de beneficio en los últimos meses. Esta persona, cuando vamos a ver su proporción de victorias, es de un 99%. Esta persona acierta el 99% de las operaciones que hace. Y ahora yo te pregunto a vos, ¿qué diferencia hay entre la primera persona que vimos, que no era rentable, y esta segunda persona que al menos tiene beneficios? La principal diferencia suele ser el ratio riesgo-beneficio. Y es que no importa solo cuántas veces ganás. La otra cosa que importa es cuánto ganás cuando acertás las operaciones. Generalmente lo que suele decirse es que un ratio riesgo-beneficio ideal es de 2:1. Esto quiere decir que por cada operación que hagas deberías estar perdiendo como máximo 1 y por cada operación que ganes deberías estar ganando como máximo 2. De esta manera, por ejemplo, si haces una operación y perdés $1, en la operación que vos ganes deberías estar ganando $2. Por ejemplo, si yo abro una operación ahora mismo acá en Bitcoin y busco una ganancia del 20%, mi pérdida aproximada debería ser como máximo del 10%. O al revés, si mi riesgo máximo quiero que sea del 10%, yo como mínimo debería buscar un beneficio del 20% o más. Esto parece tener bastante sentido, o sea, ganar mucho cuando ganamos y perder poco cuando perdemos. Pero ahí es donde justamente suele venir la equivocación. No siempre es bueno ganar mucho, porque a medida que nosotros busquemos ganar bastante beneficio, va a ser menos probable que esas operaciones salgan bien. Piénselo como una balanza en donde de un lado tenemos los beneficios que podemos llegar a tener y del otro lado tenemos la probabilidad de ganar. A medida que nosotros busquemos mayores beneficios, la probabilidad de que ganemos va a ser menor. Y a medida que nosotros busquemos una estrategia donde acertemos más operaciones, como un 99%, la probabilidad de ganar va a subir, pero los beneficios que nos van a dar esas operaciones van a ser mucho menor. Es por eso que la probabilidad de ganar que nosotros tenemos en la operación y el beneficio que buscamos son muchas veces inversos. Esto tiene una razón, y es que la distancia que nosotros vamos a poner desde el precio en donde entramos hasta el take profit o hasta el stop loss va a dar una probabilidad de que ganemos mayor o menor. Si nosotros, por ejemplo, buscamos un take profit muy corto, unos beneficios, por ejemplo, del 10%, va a ser mucho más probable que Bitcoin, en este caso, suba hasta esta zona de los 18.200 que, por ejemplo, si nosotros buscamos un take profit del 20% y Bitcoin tenga que subir hasta la zona de los 20.000. Va a ser mucho más probable que el precio llegue al take profit más corto que pusimos que llegue al take profit más largo que pusimos. Y esto es bastante común, y es que a mayor ratio que busquemos, o sea, mayores ganancias, va a ser menos probable que el precio alcance esta zona
y terminemos teniendo más operaciones perdedoras que ganadoras. Esto no quiere decir que a largo plazo tu estrategia no sea rentable, porque podés tener pocas operaciones ganadoras, pero que esas operaciones ganadoras te den muchísimos beneficios, o al revés, tener muchas operaciones ganadoras, pero que los beneficios sean muy pequeños. El mensaje más importante que te tiene que quedar es que a medida que busques más beneficios, va a ser menos probable que ganes, y a medida que vos busques beneficios más cortos, va a ser más probable que ganes. Esta relación que hay entre lo que ganamos y perdemos en cada operación, sumado a la probabilidad que tenemos de ganar o perder, nos va a dar lo que es nuestra esperanza matemática y básicamente si nuestra estrategia es rentable o no a largo plazo. Para que nuestra estrategia de trading sea rentable a largo plazo, tiene que cumplir alguno de los siguientes parámetros que vamos a ver. Este es un gráfico que compara lo que es el win rate, la proporción de victorias y de operaciones que acertamos en nuestra estrategia, con el ratio riesgo-beneficio que nosotros buscamos, que puede ser de 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1 o 5 a 1. 2 a 1 quiere decir que cuando ganamos 2 y perdemos 1, ganamos 3 y perdemos 1, ganamos 4 y perdemos a 1, o también podemos ganar 1 y perder 1. Luego el 20% quiere decir que acertamos 2 de cada 10 operaciones, 30% que acertamos 3 de cada 10 operaciones y 50% obviamente que la mitad de las operaciones las perdemos y la otra mitad la acertamos. Nosotros lo que tenemos que buscar es un equilibrio entre estas dos partes. Buscar una proporción de victorias aceptable y un ratio riesgo-beneficio que termine siendo rentable para nosotros. Por ejemplo, lo más común es tener aproximadamente un 50% de victorias, o sea, acertar el 50% de las operaciones y tener un ratio riesgo-beneficio de 2 a 1 o de 3 a 1. Con esta estrategia, donde ya aciertes solo la mitad de las operaciones, pero cuando ganes más de 1, ya tu estrategia, como pueden ver, va a ser rentable. Ahora, para saber nuestro ratio riesgo-beneficio, antes tenemos que saber dónde vamos a poner el stop loss y dónde vamos a poner el take profit. Pero esto lo vamos a hablar en el próximo capítulo de este curso que te voy a dejar acá en pantalla, así que nos vemos en ese capítulo. Hasta la próxima.